Pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Erika de Iscar, ella es mi compañera Victoria San Pedro y somos parte del equipo de consultores de gestión pública. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros en el segundo ciclo de cafés virtuales que llevan por nombre Repensando en la Administración. Para quienes no nos conozcáis todavía, Consultores de Gestión Pública es una empresa consultora que trabaja únicamente con las administraciones públicas. Estamos especializados en recursos humanos, mejora organizativa y de las personas. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque hoy nosotros no somos los más importantes, así que para aquellos que queréis saber más sobre nuestro trabajo, podéis entrar en nuestra página web www.gestionpublica.es. Hoy, como decía, los verdaderos protagonistas son nuestros dos expertos invitados, dos eminencias en el tema de los recursos humanos dentro de la administración pública, entre otros ámbitos, y que estoy segura de que ya los conocéis, pero me gustaría presentarlos y darles la bienvenida, en primer lugar, pues a María da Pena, jefa de Recursos Humanos y Formación del Ayuntamiento de Vigo desde el año 2006 y directiva pública local del INAP, especialista en Administración Local por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en Gestión Pública Local por la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, María es formadora de empleados y empleadas públicas y colabora con las diferentes escuelas de Administración Pública de España, de entidades locales, Ministerio de Administraciones Territoriales y demás. Bienvenida. Buenas tardes. Y también darle la bienvenida pues, a Víctor Almonacid, vicepresidente del Consejo General de COSITAL, miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, secretario general y delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcira y autor del blog No Solo Ayuntamientos, el cual obtuvo el premio Novagov Excelencia 2015 al mejor blog y que consideramos de lectura obligatoria para todos los que nos dedicamos al sector. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí hoy y por compartir no solo vuestros conocimientos, sino vuestra vasta experiencia en esta materia. Desde CGP pues teníamos muchísimas ganas de realizar este encuentro sobre los puestos del futuro y contar con dos grandes eminencias como vosotros, pues sin duda es todo cuanto menos un honor. Y bueno, ahora pues me gustaría explicaros un poquito cómo va a ir este encuentro. Ahora cuando yo termine, que voy a terminar ahora en nada, pues le cederé la palabra a mi compañera Victoria. Ella hará una breve introducción sobre los puestos del futuro y os plantearemos una serie de preguntas que vosotros pues comentaréis, debatiréis y nos daréis vuestra experta opinión. Y para todos los oyentes que están hoy aquí, pues podéis ir haciendo vuestras preguntas durante la ponencia mediante el chat, las iremos recogiendo y al final, durante los últimos 15 minutillos, 20 minutos, pues os las vamos a exponer a vosotros para que podáis contestarlas. Y bueno, pues sin más dilación, estoy convencida de que vamos a disfrutar muchísimo y sin duda aprender aún más. Así que bueno, Vicky, te cedo la palabra. Gracias, Erika. Bien, por tratar de hacer una breve introducción sobre el tema que vamos a tratar esta tarde, a mí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que los próximos años van a ser años de transformación profunda para la Administración y se van a producir cambios desde una vertiente interna que tiene que ver con procesos que se van a producir dentro de la Administración, como las jubilaciones masivas de los próximos años, y también con una vertiente más externa, que son tanto los cambios que se producen en la sociedad a nivel de una ciudadanía más formada, más digitalizada, que demanda una administración también más digital, más inmediata en su respuesta, y desde un punto de vista tecnológico, que es que existe o existirá toda una serie de herramientas tecnológicas que van a hacer que tareas que hasta ahora desarrollan personas que están con nosotros se puedan llevar a cabo de forma autónoma. En este sentido, resulta un poco imposible seguir avanzando como si nada, sin hacer una reflexión de qué servicios necesitaremos prestar a la ciudadanía y cómo tenemos que organizar nuestras administraciones para poder prestarlos. Así que me gustaría empezar este debate preguntándoos cuáles creéis que van a ser los principales cambios que se van a producir en la administración de la próxima década y que me dierais un poco vuestra opinión al respecto. No sé, ¿quién queréis empezar? ¿Víctor, María? Empieza Víctor. Bueno, pues nada, yo mismo. Bueno, en primer lugar, un matiz. Nuevamente agradezco la invitación. Simplemente que desde hace unos días ya no soy vicepresidente de COSITAL, que quede claro, porque parece
es ahora mismo decir eso es como usurpar el cargo a otro. Entonces, no es que lo tengáis mal, es que hace tan solo unos días, porque se ha renovado la comisión ejecutiva, y luego lo de eminencia, hablo por mí, no por María, pero me suena un poco al cardenal Richelieu. Esto es un poco, entonces, bueno, hay que desdramatizar. Somos personas que obviamente tenemos una experiencia, ¿no?, en lo público, pero con la mayor de las modestias y con la humildad que corresponde a los tiempos que corren, que es precisamente de lo que vamos a hablar, en la que cada vez yo, por lo menos, y vuelvo a hablar por mí, cada vez me siento menos experto de cualquier cosa. Entonces, pues esa palabra, lo digo con cariño, que solo lo digo porque me ha llamado la atención, pero casi me sirve para entroncar con la reflexión que viene ahora, ¿no? Porque vivimos una época de cambios en la que María y yo vamos a intentar arrojar luz en base a lo que vemos, en base a lo que podemos estar incluso intuyendo, ¿no?, las tendencias de presente y de futuro a corto, medio plazo, pero realmente experto es difícil, en los tiempos que corren es difícil atribuirse esa etiqueta, y mucho menos la eminencia, que como digo me recuerda a los Tres Mosqueteros, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, además esto es un café, me habéis dicho que puedo ser informal, ¿no? Que conste, esto forma parte de la parte del humor. Pero sí, sí, yo creo que a estas alturas es innegable que va a haber un impacto, ya lo está viendo. Es decir, aquí la gente, cuando niega lo evidente, pues seguramente está casi mostrando su tendencia, su opinión, su sesgo, porque hay diferentes interpretaciones ante el mismo hecho real. Pero claro, si se niega la mayor, o si en estos foros o en este tipo de debates, o incluso en el día a día, te encuentras con personas que la propia pregunta que nos habéis formulado la ponen en duda, pues como dice aquel, empezamos mal. Como cuando empezábamos mal hace ya bastantes años, los que bueno, empezábamos a alertar sobre la necesidad de digitalizar el procedimiento administrativo, y había gente que decía que eso no iba a ocurrir nunca. No solo que no era necesario, sino que jamás ocurrirá. Y a mí me han llegado a decir que la administración, ahora ya no lo dicen, pero en su momento, que la administración es papel, esto es literal, SIC, como se pone en un escrito, que la administración es papel y siempre lo será. Pero evidentemente, bueno, luego pasa el tiempo y dicen que pone a cada uno en su sitio. Entonces, la primera reflexión es que la administración va a cambiar en el ámbito de la organización y el funcionamiento. ¿Por qué va a cambiar? En primer lugar, porque ya está cambiando. ¿Por qué? Porque en 2020 se han producido más cambios en un año, o mejor dicho, en 10 meses, porque los 2 primeros meses no cuentan. A partir de marzo se produjeron una serie de cambios, algunos de ellos irreversible, que ha supuesto un avance equivalente a la última década. Es decir, un año equivale a 10 años. ¿Por qué? Pues por desgracia ha tenido que venir pues una pandemia, que es una situación terrible, pero haciendo bueno el cliché de que no hay mal que por bien no venga, para todas estas cosas ha supuesto una revolución. Claro, esos trabajadores, o mejor dicho, empleados públicos en remoto, han tenido que trabajar. Los que cubrían el expediente, nunca mejor dicho, con esos paseitos por los departamentos, esa gente que ya de facto, no por la pandemia, sino desde hace muchos años, su puesto de trabajo, de facto, insisto, estaba demostrado que no tenía contenido, ha teletrabajado, no ha podido teletrabajar. No ha podido teletrabajar porque lo que equivale a lo que equivale el teletrabajo, mejor dicho, es al mismo trabajo hecho en la distancia. Pero cuando tu trabajo habitual es pasearte, chismorrear, comentar el partido de fútbol o la película de Netflix, pues evidentemente eso, hombre, sí, también lo puedes hacer de forma telemática, pero no es algo que pueda, digamos, disimularse de la misma manera que yendo a trabajar, ¿no? Además, María y yo lo comentábamos en una mesa recientemente, que es que parece que aquí
lo suyo es ir. Lo suyo es ir. No, pues la pandemia, por ejemplo, ha demostrado que hay puestos de trabajo que cuando les ha tocado demostrar un rendimiento, es decir, que estaban en casa y además de que estaban porque estábamos todos confinados, además se les ha preguntado qué estáis haciendo o incluso se les ha pedido un objetivo, una tarea o un trabajo concreto, pues no han reaccionado porque realmente su tendencia natural ha sido a hacer lo que estaban haciendo en los últimos años. Y esto es nada. Esto que ha demostrado que esos puestos de trabajo están absolutamente obsoletos, pendientes de amortización, y cuando seamos capaces de convencer a los políticos, a los sindicatos y a las propias personas, que lo digo, aunque sea obvio, por enésima vez o por milésima vez, en esta mesa virtual por primera, pero me refiero en mi discurso habitual por milésima vez, que no vamos a despedir a nadie. No se trata de ir en contra de nadie, de ninguna persona. Ninguna persona se va a quedar sin trabajo. Lo que habrá que cambiar es las funciones y los puestos de trabajo. La persona sigue siendo igual de válida, pero lo que no pretenderá un subalterno o alguacil, como se le llama en algunos sitios, ¿no? El famoso grupo E, que estaba casi destinado a... Es la mimetización del papel, fotocopias, cuños, traslado de expedientes de un departamento a otro, tareas de archivo simple, notificaciones a la gente del municipio. Todo lo que acabo de decir tiene que ver con el papel. Pues bueno, haciendo una reflexión extremadamente sencilla, si todo lo que usted hace tiene que ver con el papel y desaparece el papel, tendremos que darle otra faena, porque si no, resulta que cobrará a cambio de no hacer nada, y eso no puede ser. Luego, lo que van a cambiar, y ya están cambiando, son los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, porque los puestos se componen de funciones, de tareas, ¿no? La famosa relación de puestos de trabajo, que hay una descripción de las tareas. Cuando esas tareas dejan de tener sentido, el puesto de trabajo deja de tener sentido. La automatización tiene mucho que ver con ello. Sé que de automatización vamos a hablar después, con lo cual no quiero quemar el tema, pero la automatización de las tareas simples, evidentemente, pues convierte esas tareas en automáticas, en robóticas, como se quiera decir. Al final parece que la palabra robot es despectiva, porque cada vez que uno dice robot, alguien se imagina un funcionario de 60 años haciendo las maletas, cabizbajo, ¿no? Yendo a su casa y siendo sustituido por un Terminator de última generación, el T-800 o el T-1000, que era como de metal líquido. No, no es eso, no es eso. Estamos hablando de darle a los robots, o como quieran, a los algoritmos, a la inteligencia artificial, de asignarle aquello que no tiene ningún valor, ningún contenido intelectual, que es repetitivo, que es reiterativo, que siempre es igual. ¿Por qué diantres no se va a poder automatizar eso si la tecnología ya lo permite? Y las personas que siguen siendo igual de importantes o más, se van a quedar para hacer cosas de personas, cosas relacionadas con la inteligencia humana, con la inteligencia emocional, con la atención al público, con la dirección pública en varios niveles, ¿no? Con la estrategia, con la resolución de problemas complejos. Todo eso no lo puede hacer una inteligencia artificial, un algoritmo, no lo puede hacer, lo puede hacer una persona. Ahora, tareas, y ya acabo esta primera intervención, tareas, en primer lugar, que ya no tienen sentido porque incluso aquellas administraciones que lo hacen están vulnerando la ley, que es todo lo que tiene que ver con el papel, que me he referido antes, y luego trámites y tareas, tanto dentro del procedimiento como fuera del procedimiento, que serían procesos o rutinas automáticos, o mejor dicho, automatizables. Eso, si algo ha demostrado la pandemia, aunque ya lo sabíamos desde antes, es que determinadas tareas, puestos de trabajo, rutinas, no tienen ningún sentido. Y como no tiene ningún sentido, pues vamos a aprovechar, no seamos tontos. Como también decía Victoria en la introducción, confluyen muchas problemáticas, pero a lo mejor
la solución puede ser conjunta también. El envejecimiento, las jubilaciones, la pandemia, pues igual de todo eso malo podemos sacar un común denominador y hacer buena como decía antes, el dicho de que toda crisis es una oportunidad, ¿vale? Con esto acabo la primera intervención, es un poco genérica, pero bueno, respondiendo con una sola frase, ¿va a haber un cambio o va a haber un impacto? Bueno, enorme, descomunal, gigantesco, y la prueba es que ya lo está habiendo y ya 2020 es fedatario, no sé si fedatario público, pero fedatario de ese cambio. Muy buenas tardes a todos. Yo tomo el testigo de Víctor para no solo saludaros y daros la bienvenida. Veo por aquí muchas caras conocidas y muchas eminencias de lo público, que sí lo son, como José Antonio Latorre, que lo he visto por ahí, por alguna esquina, y algunos otros compañeros. La verdad es un lujo compartir esta tarde con vosotros, también con Víctor y por supuesto, con consultores de gestión pública, a quienes agradezco mucho su amable consideración, pero al igual que Víctor, yo tampoco me considero una eminencia de nada. Me considero una persona que lleva muchos años trabajando en lo mismo, que se ha equivocado muchas veces, que ha intentado acertar pues probablemente otras tantas y que en el día a día sigue aprendiendo, de manera que lo poco o mucho que pueda saber, pues sí que me gusta, lógicamente, compartirlo con vosotros. Pocas cosas puedo añadir a lo que Víctor ha planteado pues de manera muy inteligente, pero sí que es cierto que, aunque parezca un tópico y llevemos mucho tiempo diciéndolo y haya muchas otras voces, además de Víctor y de mí, que lo hayan apuntado, como Rafael Jiménez Asensio, como Carlos Ramió, que al final, bueno, pues parece que somos un poco los mismos de siempre hablando de lo mismo, pero es que en esta cuestión hay que ser un poco gota malaya e insistir. Pienso que nos encontramos en un momento en el que es necesaria una revolución en la planificación de recursos humanos y, sobre todo, abordar procesos que no queremos abordar. Considero que hay que realizarlo desde una óptica descarnada y sin paternalismos, que es algo que en el ámbito de la administración pública nos cuesta tanto a nivel global, pero sobre todo en la administración local. Porque necesitamos construir una nueva cultura laboral, muy desvinculada de ese aspecto tan importante como pueda ser la patrimonialización de los puestos de trabajo, que la tenemos muy arraigada en las administraciones públicas. No toquemos un contenido funcional, no toquemos una denominación de un puesto de trabajo, porque automáticamente el colectivo de empleados públicos y el colectivo sindical se nos echan encima. ¿Qué queréis hacer? ¿Me queréis cambiar mi puesto? No, aquí no hay propiedades ni pertenencias de nadie. Esto es propiedad o titularidad, por así decirlo, de la administración al servicio de los intereses generales, no de un interés particular o de unas expectativas que puedan ser más o menos comprensibles desde una perspectiva humana. En esta construcción de una nueva cultura laboral hay que plantearse realmente un aspecto muy importante, la eficiencia del modelo, porque aunque parezca muy manido, es que la eficiencia tiene que ser nuestro mantra. No solo la modernización, no me gusta mucho hablar de este concepto porque partimos de la base de que hay algo muy anticuado, y cierto es que tenemos muchos aspectos muy obsoletos en la administración, pero muchos otros funcionan muy bien, sino desde la perspectiva de la sostenibilidad del modelo. Tal como lo hemos conocido, el modelo personalmente considero que está agotado. No va a ser sostenible desde un punto de vista económico durante mucho tiempo, ni tampoco desde un punto de vista de la gestión, porque resulta muy complejo dirigir y gestionar organizaciones cuando siguen ancladas en dinámicas pues, propias de décadas atrás y que daban respuesta a unas necesidades que a día de hoy no tenemos. Por otro lado, en esta nueva cultura laboral hay que plantearse qué necesidades tiene la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, porque tienen unas peculiaridades propias e inherentes, tanto a nivel organizativo como a nivel directivo de gestión e incluso a nivel sindical, que no tienen las entidades locales. Los que estéis aquí y trabajéis en entidades locales sabréis lo difícil que es abordar cualquier proceso de mejora y cambio, porque por lo general, y salvo honrosas excepciones, no suele haber mucha cultura de la mejora y suele haber más bien una cultura de la improvisación. Trabajamos en el día a día y repito mucho esta frase, pero es que en la administración local todo lo provisional se acaba convirtiendo en definitivo. Y necesitamos dar un salto muy importante hacia la estabilidad, hacia estructuras estables pero no pétreas o inmutables, que no vayan a cambiar, porque precisamente necesitamos organizaciones adaptativas, con capacidad de, lo que se dice tanto, resiliencia, recuperar su propia forma después de haber estado sometidos a una presión muy elevada. Como sabéis, es un concepto que procede del ámbito de la física y también del ámbito de la neurofisiología y de la neuropsicología. La capacidad tanto del cerebro humano como de un material de recuperar su forma física después de estar sometido a una presión muy elevada. Eso es lo que necesitamos en estos momentos en la administración. Como bien apuntaba Víctor, la etapa de pandemia ha sido muy, muy complicada y sigue siéndolo, y lo que nos queda.
De manera que más nos vale adaptarnos, pero sobre todo olvidar viejos clichés y viejos modelos de gestión. Insisto, sin paternalismos, porque nos cuesta mucho en la administración cambiar sin considerar el elemento humano, que no quiere decir que haya que dejarlo de lado. Probablemente en estos momentos hay que considerarlo más que nunca, pero desde una perspectiva al servicio de la generación de un bien común, no al servicio de los intereses personales, ni particulares, ni de colectivos concretos y específicos. Porque si no, insisto, el modelo tal y como lo hemos conocido no va a ser sostenible. Pienso que, como algún autor ha apuntado también, nuestras plantillas no solo están mal dimensionadas, sino que padecen de una inflamación crónica. Tenemos perfiles profesionales, lo veremos después, que no necesitamos y que no van a ser útiles para las nuevas necesidades que demanda la sociedad. Pienso que en la vida para ningún aspecto es bueno vivir en la ignorancia. Y la verdad y la realidad, por dura que sea, siempre es un hito que nos permitirá avanzar y sobre todo adoptar las decisiones pues, más razonables posibles. De manera que creo que estamos ante un tsunami que está bajo el agua, que lleva gestándose mucho tiempo y que no queremos ver. Probablemente la pandemia nos ha obligado a mirar en otra dirección, que es la protección de la seguridad y salud colectivos, pero sí es cierto que el no querer ver la realidad hará que nos demos de bruces con ella. Y creo que las administraciones a día de hoy, insisto, salvo las más grandes o las de tamaño medio que sí tengan una buena planificación y se hayan preocupado por planificar estratégicamente sus recursos humanos y sus estructuras organizativas y sus dinámicas funcionales, el resto no estamos preparados para lo que se avecina. Bien, volviendo un poco al tema de la automatización para encauzarnos con los puestos de trabajo que del futuro. Bueno, ya sabéis que lo que dicen los estudios es que básicamente la automatización viene en 3 fases, que estamos en la primera, que es la de la algorítmica, que nos permite digitalizar procesos sencillos, tratar datos simples. Luego vendrá una segunda fase, que es la aumentada, donde podremos tratar datos no estructurados e incluso automatizar ciertas tareas como rellenar formularios o tareas sencillas. Y por último vendrá la última, que es la de la autónoma, la famosa robotización, donde parece que se podrán automatizar tareas manuales. Teniendo esto en cuenta y centrándolo un poco en la administración, ¿cuál creéis que va a ser el impacto de cuando se consigan estas 3 fases en la administración? ¿Qué impacto va a tener sobre las personas que trabajan, sobre la forma en la que desarrollamos los servicios? ¿Qué opináis? Víctor, te toca. Bueno, pues por seguir el orden, ¿no? De todas formas, tampoco tengo problema en cambiar. A ver, es un poco lo que decíamos, enlazo la parte inicial de esta intervención con la parte final de la anterior. Efectivamente, la automatización está aquí y conforme vaya evolucionando la automatización, cada vez será más autónoma. No son exactamente sinónimas las palabras automático y autónomo. No es lo mismo. Autónomo es una fase superior a automático. Yo puedo automatizar, ahora mismo puedo automatizar muchas cosas. En mi organización, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de trámites automatizados, pero todavía estamos lejos de sustituir un puesto de trabajo completo o 80%, vamos a decir, de las tareas por una inteligencia artificial. Y luego lo que decía Victoria de realizar tareas manuales por parte de los robots, pues bueno, yo ahí me preguntaría, lo primero de todo, claro, esto es una deformación profesional, lo primero de todo es si hay que automatizar o hay que eliminar. Es un poco el modus operandi que seguimos en el tema de la administración electrónica, que al fin y al cabo todo está relacionado. Desde hace 20 años, siempre que abordamos este tema, muchos de los, como decía María, conocemos a muchos de los asistentes, ellos también me conocen a mí. Yo llevo mucho tiempo diciendo que administración electrónica no es digitalizar tal cual todo el procedimiento y toda la burocracia. Lo primero que hay que hacer es pasar por un filtro de simplificación. Bueno, pues con los recursos humanos o con las tareas de los puestos de trabajo ocurre exactamente lo mismo. ¿Hay que automatizar? Sí. ¿Qué hay que automatizar? Todo lo que se puede automatizar
y que ahora mismo se está haciendo. No. Todo lo que pase el filtro de lo que debe seguir haciéndose porque tiene sentido seguir haciéndose. No, igual que no debíamos digitalizar todo lo que hacíamos en papel, no debemos automatizar todo lo que hace una persona empleada pública, vamos a decir, ser humano. No, hay que dejar un reducto de tareas que evidentemente siguen teniendo sentido, porque nos evitamos un problema. Nos evitamos un problema. Yo puedo automatizar fácilmente un certificado de empadronamiento. ¿Por qué? Porque en lugar de firmarlo yo, se lo asigno a un sello de órgano, que es una actuación administrativa automatizada, y está muy bien, tiene un impacto muy grande, como digo yo, es bueno, bonito, barato, y además un Kinder sorpresa, porque es un chocolate, vale €1, el niño está contento, merienda y la madre está feliz. Pues algo así. Pero claro, no siempre va a ser tan fácil como automatizar un trámite tan sencillo y además que lo pide tanta gente como un certificado de empadronamiento. Y un trámite que se hace una vez al año, igual no hay que automatizarlo. Igual ni siquiera hay que mantenerlo. Quiero decir que primero, la primera cuestión es poner un filtro, un embudo de lo que sobrevive a este proceso de automatización, porque hay que automatizar y en un futuro, en una fase más avanzada, realizar de forma autónoma aquellos trámites, tareas, rutinas que sigan teniendo sentido, ¿no? Esto es como en una administración, que no voy a decir el nombre, que decía, bueno, ya lo tenemos todo electrónico. Claro, ahora hacemos muchísimas más cosas de las que hacíamos. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque lo tenemos que hacer todo en papel, por supuesto, y además en electrónico, con lo cual se ha duplicado la faena. Y segundo, porque para conocimiento de algunos funcionarios hay que hacer nuevos actos administrativos, como por ejemplo el decreto de pase. Y yo pregunté, ¿qué es el decreto de pase? El decreto de pase, dice, pero no te preocupes que es electrónico. El decreto de pase es un decreto del concejal de que determinado expediente pasa por el gestor de expedientes a otro departamento. Digo, ya, pero por mucho que sea electrónico, no esa no era la gracia. Aquí lo que queríamos es simplificar. El decreto de pase no existía. O sea, no ya solo digitalizas la burocracia, sino que te inventan más burocracia. Dice, entonces, ¿cómo sabe el empleado público que le pasan un expediente? Digo, no te preocupes que lo vas a ver, porque le sale, quiero decir, la automatización tiene que ver con la simplificación. Exactamente lo mismo, por eso he hecho la analogía de la administración electrónica. Luego, bueno, habrá que ver también, habrá que ver qué puestos de trabajo siguen siendo necesarios. En esto no, tampoco quiero solaparme con el discurso de María, porque más o menos ya ¿no? nos empezamos a conocer en ese sentido para aportar cosas distintas, pero está claro que la automatización va de tareas y va de puestos de trabajo, no va de personas. Hay una resistencia descomunal, como también decía ella, nuestra forma de gestionar las cosas de manera política, paternalista, proteccionista. Aquí parece que la gente tiene derechos que no vienen en el ordenamiento jurídico. Y yo lo he dicho antes en mi primera intervención. Derecho a cobrar a cambio de nada, ese derecho no lo encontraréis en ninguna norma, ni con rango legal, ni convenio colectivo de ningún tipo. Pero algunos lo defienden, algunos lo defienden. Afortunadamente, que conste, yo siempre que hago una crítica me gusta subrayar que es la minoría. Para lo malo siempre es la minoría, pero es una minoría muy puñetera, una minoría tóxica. Y además que no tiene razón, objetivamente hablando no tiene razón, y no puede negar todo lo que estamos hablando. Entonces, la automatización es un hecho, debemos automatizar. Cuanto más tiempo tardemos en automatizar, más tiempo estaremos siendo ineficaces, ineficientes. No es un lujo que nos podamos permitir ahora mismo. No es un lujo que nos podamos permitir ahora mismo. Y lo he dicho antes, ¿qué podemos hacer para recuperar esas personas
que yo sigo creyendo en las personas. Son absolutamente válidos. Uno no tiene la culpa de que en su momento aprobara una oposición de subalterno, lo he dicho antes. ¿Por qué? Porque se presentó a esa. Además, tampoco tiene exactamente que ver la titulación, la capacidad de una persona, las competencias, no solo las que tiene, sino las que puede llegar a tener, van mucho más allá del puesto de trabajo que ocupa. Hay mucha gente en la administración, o bastante gente, porque también hay ejemplos para lo bueno, que dice, no, yo soy auxiliar administrativo. No, no, tú eres Juan, o tú eres, no sé, María José, o tú eres Pedro. Tú no eres auxiliar administrativo. Tú, con mucho, te puedes decir, ocupo una plaza de auxiliar administrativo, que por cierto son plazas de administración general, y luego sabéis, esto no hace falta explicarlo en este foro, y luego están los puestos. Las plazas dan mucho juego para luego ir asignando puestos y nuevos puestos y creando puestos. Lo que tenemos que hacer es invertir en esa capacitación de las personas que pueden empezar con 25 años ocupando un puesto y luego pueden ir promocionando o no promocionando, siguiendo incluso en el mismo grupo de titulación y en la misma plaza, pero en distintos puestos. ¿O acaso puede aspirar una persona, vamos a poner, ni muy mayor ni muy joven? Me pongo como ejemplo, una persona de mi edad. No voy a decir mi edad, pero voy a ponerme como ejemplo de ni muy mayor ni muy joven. Claro, yo ingresé en la administración pública hace más de 20 años y me quedan a este paso creo que otros 20. ¿Cómo voy a pretender que además son los 40 años de los cambios? Porque claro, comparar el año 98, 99 con el año 2040, claro, es que estamos hablando, ¿cómo puede pretender una persona, por decirlo en cifras redondas, que entra a trabajar en el 2000, pretender hacer lo mismo de manera inmutable, inalterable, en el año 2040? Imaginémonos una persona que en el año 2000 tiene 25 años. Y en el año 2040 tiene 65, a lo mejor tiene que jubilarse a los 70, muy probablemente, pero vamos a poner esa cifra redonda, 40 años. ¿Cómo vamos a estar 40 años haciendo lo mismo? Y mientras tanto se ha desarrollado Internet y se ha desarrollado la inteligencia artificial y se ha desarrollado los algoritmos y ahora viene blockchain y viene todo tipo de tecnología que ahora incluso no llegamos ni a concebir. Yo no sé si veis las noticias, yo no las veo en la tele, las veo siempre o en las redes sociales o en la prensa digital. El ser humano ya ha llegado a Marte. ¿Eso lo sabéis? Supongo que sí. El ser humano ya ha llegado a Marte. La administración no puede seguir siendo burocracia, papel, fotocopias, peleas sindicales. Es decir, ¿en qué realidad vivimos? ¿En la de Marte o en la de...? ¿No? Que tendremos que estar pues, en el siglo XXI y tendremos que ser consecuentes. Entonces, también para dejarme a mí mismo alguna reflexión para después, pero la automatización es una realidad y la automatización o empezamos a implantarla o tendremos un ejército de personas que los primeros que se van a sentir frustrados son ellos mismos. Yo estoy seguro que una persona decente, responsable, con vocación de servicio público, odia estar ocioso. Lo odia. A lo mejor conocéis algún caso de alguien que no lo odia y que está encantado. Pero vuelvo a decir, para mí son minoría. Vamos a darle a esa gente, vamos a darle algo estimulante para hacer. Hay muchísimas cosas. ¿Vale? Luego nos referiremos en otra de las preguntas, que más o menos tenemos el guión, nos referiremos a los puestos de trabajo que deberíamos ya empezar a crear y, como muy bien decía María, a planificar. Pero puestos de trabajo, me vais a permitir el coloquialismo, muy chulos, mucho más estimulante para la persona, para su desarrollo, no solo profesional, sino humano, mucho más estimulante que hacer fotocopias y muchísimo más estimulante que hacer nada, que es lo que parece que en algunos casos se da. Quiero pensar que pocos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas ideas, estoy siendo bastante
bastante contundente, pero creo que es la manera de que llegue el mensaje, ¿no? Después de una pandemia, en medio de un cambio climático, con inestabilidad política, en fin, está el mundo de una manera que no creo que se admitan reflexiones a medias o discursos ligeros sobre cosas que algunos tenemos clarísimo que tienen que ir encaminadas de determinada forma. De modo que, bueno, pues nada, no me enrollo más. María. Víctor, yo, muy atenta a lo que acabas de decir, siempre me acuerdo de algún filósofo, algún sabio que decía algo así como que una cosa es el ser y otra el deber ser. No sé por qué lo sitúa en Santo Tomás de Aquino y posiblemente esté equivocada, pero algo recuerdo de cuando estudiaba filosofía en el instituto. Cierto es, la automatización debería estar ya, pero la realidad es que no está y deberíamos estar ya, como bien es apuntado, en el siglo XXI, pero la realidad es que seguimos en algo más cercano al XVIII, en el grueso general de las administraciones públicas globalmente consideradas, que en el siglo XXI. Sobre todo en cuanto a mentalidad, en cuanto a cultura global en el seno de una organización de qué se debe mejorar o si debemos innovar o no, o en qué debemos cambiar. Pienso que la situación que pueda generar la automatización es muy compleja, porque fundamentalmente a esta cuestión cultural, a esta falta de mentalidad, se le añade la inadaptación organizativa y funcional de nuestras plantillas. No están adaptadas, como avanzábamos antes, a las necesidades que tenemos hoy en día, ni tampoco a perfiles profesionales de carácter pues, innovador, digital, electrónico o procedente de ámbitos que, como veremos después, son los que hoy en día necesitamos. A nivel administración pública hay algo que seguimos haciendo muy mal, que es seguir convocando nuestras ofertas de empleo público de manera sistemática con las vacantes que se van generando por jubilación, la gran mayoría, por fallecimiento, una minoría o por situaciones administrativas distintas a la de servicio activo que no generen derecho a reservar el puesto de trabajo, que es básicamente con lo que se integra una oferta de empleo público. Quizá nos tengamos que plantear por qué esa inercia, por qué tenemos sistemáticamente que cubrir plazas que no necesitamos y por qué nadie se para a analizar si realmente esas plazas vacantes en plantilla, muchas dentro de tasa, otras fuera de tasa, necesitemos parar, cerrarnos una semana y plantearnos si las necesitamos, si no, si procede su amortización, su reconversión o racionalización en otras plazas que realmente se ajusten a las necesidades que tenemos. Pienso que quizá no convocar, en este caso siempre es una opción, la propia normativa lo permite, y ordenar, porque siempre es aconsejable. Hay un libro que yo me hice con él hace un tiempo que es de una autora pues, de origen asiático que se llama Marie Kondo, que se llama La magia del orden. Seguramente habréis visto mucho sobre él, tanto en redes sociales como en editoriales. Bueno, ciertamente es que, sin ser yo una fanática del orden, el orden ayuda a mejorar todo y más en aspectos laborales o profesionales. En este sentido, ordenar nuestras plantillas, ordenar nuestra planificación de recursos humanos también es esencial para saber qué va a pasar cuando se automaticen funciones dentro de la administración, porque está claro que en medio del caos nada va a mejorar. Podrá aflorar cierta creatividad, pero para poder definir qué vamos a automatizar y qué vamos a conservar para un desempeño por parte de un empleado público con carácter lógicamente físico e identificable, necesitamos ordenar. También es muy importante lograr la implicación, el trabajo y colaboración constante y permanente y un mindset o un cambio de mentalidad del colectivo sindical. En este sentido, y siempre desde el máximo cariño y respeto, sí apelo a que la representación sindical dé el salto al cambio cultural que en estos momentos necesitan y también a la digitalización, porque lógicamente no se puede realizar pues, una actividad en este sentido, no es de recibo en el actual contexto desde la confrontación, siempre desde la colaboración, porque la confrontación no suma, no construye, sino que destruye, resta, y sí que es cierto que también se exige un plus de profesionalización y de comprensión del contexto, una altura de miras lo suficientemente amplia en pervivencia del modelo, porque realmente son la otra parte legitimada para la negociación colectiva y sin ellos pues vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, vamos a seguir teniendo lo mismo de siempre en las administraciones públicas y llegará un día en que nos tengamos que plantear si, vinculado a la sostenibilidad del modelo y a su viabilidad económica, nos vamos a poder seguir permitiendo tantos funcionarios públicos o empleados públicos para realizar tareas que no añaden valor público.
Y con ello me refiero, tomando el mismo ejemplo que Víctor utilizaba del certificado de empadronamiento. Se trata de un documento muy importante, pero no genera valor público en sí. Es un documento que hay que expedir porque la normativa obliga a él y la administración está obligada a hacerlo, lógicamente, pero no genera valor público, no añade valor a la sociedad. Es algo que, lógicamente, hay que hacer, una obligación que hay que cumplir. Estas tareas son las que puedan ser susceptibles de automatización, todo aquello que no genere un valor que deba ser elaborado por una persona, mientras que tenemos otras muchas tareas, como aquellos procesos cognitivos o de concepción intelectual que impliquen razonamiento, que impliquen aplicación de conocimiento y manejo del mismo, y labores interpretativas van a ser de mucha más difícil automatización, de manera que pienso que es algo en lo que tenemos que reflexionar. Por otro lado, también nos tenemos que plantear que, como bien apuntaba Víctor, la carrera administrativa puede ser muy larga y en no pocas ocasiones nos encontramos con perfiles profesionales o incluso con perfiles personales, personas que acceden a la administración y que por alguna razón adquieren una expertise en un tiempo relativamente rápido y no evolucionan nunca más. Es muy difícil que un nivel de rendimiento a idéntico nivel se mantenga de manera sostenida a los 30 años igual que a los 50, por mucho que los 50 sean los nuevos 40, pero las cosas como son, el tiempo pasa para todos y todos nos cansamos a lo largo de nuestra vida administrativa. De manera que pienso que es muy importante insistir en esa expertise y en esa implantación de una carrera horizontal que permita que las tareas más simples o las funciones más simples de un puesto de trabajo, cuando no se ha adquirido una expertise, se puedan automatizar. De manera que salvaguardemos ese aspecto reservado al conocimiento que ha adquirido una persona a lo largo de los años, no solo de la observación, de la experiencia, de la formación y del aprendizaje, sino también de las vivencias que haya podido tener en el desempeño de su rol profesional, para poder lograr que ese núcleo duro de la función pública, por así decirlo, no se automatice y si se puede automatizar tareas muchísimo más sencillas. Pienso que como en todo no es un reto nada fácil, pero cierto es que está ahí. Otra cosa es que no queramos verlo, que sigamos anclados, como bien decía Víctor, en agarrarnos al pergamino, agarrarnos al papel, porque nos da esa falsa seguridad, esa falacia de control de que lo que está puesto en un papel o lo que se hace por una persona se puede controlar más fácilmente, y quizá da cierto pánico a nivel general y a nivel cultural de las organizaciones el pensar que esta labor de información al público que desarrolla ese empleado público o empleada pública tan majo o tan maja que está en la ventanilla de nuestro ayuntamiento, lo va a desarrollar un asistente virtual o lo va a desarrollar un bot. Bueno, pues es un poco ese horror vacui, ¿no?, que decían los romanos, pero con eso también hay que convivir y lógicamente es la forma de evolucionar. Sí, antes apuntabais que había que hacer una reflexión acerca de qué tareas vamos a automatizar, porque no hace falta automatizarlas todas. Y en ese sentido, pues Ramió sí que ha hecho una reflexión y él considera que las tareas burocráticas que ahora mismo llevan a cabo puestos clasificados en los grupos C1 y C2, él considera que tienen muchas papeletas de ser automatizadas y de que no haga falta que las haga una persona. Pero esto contrasta mucho con, por ejemplo, la última OPE que publica la Administración General del Estado, en la cual básicamente convoca 1000 plazas clasificadas en estos subgrupos para llevar a cabo tareas burocráticas. Entonces, si seguimos convocando plazas de estos perfiles, ¿va a haber nuevas funciones para las personas que están en esas plazas que sean adecuadas a sus conocimientos, a su nivel formativo? ¿O qué vamos a hacer con toda esa gente? Pues es una de la problemática que apuntas, Victoria, es una de las grandes, vamos a decir, cuestiones que tenemos que abordar en los próximos años. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esas ofertas de empleo público tan cuantiosas. Yo entiendo que en un momento de crisis el recurso, ¿no?, al empleo público es una buena manera bueno, pues de tener un sueldo, es un atractivo para mucha gente, pero quiero pensar, y llámenme ingenuo, que bueno, pues las personas que aspiran legítimamente, como es su derecho constitucional, a formar parte de la función pública, tienen un poquito de vocación, un poquito de vocación. Es que esa es la clave, ¿no? Si lo que vamos es a convocar miles de plazas para que la gente que está en el paro deje de estarlo, ojo, me parece bien desde el punto de vista bueno, pues de la estrategia, vamos a decir,
dentro de la coyuntura de crisis económica, pero no creo que sea lo que necesita ahora mismo la administración, el servicio público, no creo que sea lo que necesita. De hecho, está en contradicción con todo lo que venimos diciendo. Como mucho, y por ver el vaso medio lleno, los puestos generalistas, que lo he dicho antes, siempre vamos a tener la posibilidad de encauzarlo. Eso puede tener una solución a medio plazo, porque no dejan de ser, por ejemplo, pues eso, 1000 puestos de auxiliar administrativo. Desde luego, si van a seguir haciendo lo mismo que hacían hace 20, 30 años, mal vamos, porque muchas de esas personas, como decía antes, van a entrar con 25 años. Miedo me da 40 años de, pues eso, de funciones ya que no deberían hacerlas ni los de 25 ni los de 64. Pero quiero pensar que cuando se convocan plazas, antes he dicho puestos, pero creo que me habéis entendido, plazas de administración general o plazas generalistas, siempre tenemos esa segunda oportunidad, ya siendo empleados públicos, esa segunda oportunidad de ir creando los puestos más especializados, no automatizados ni automatizables, e ir recolocando todas esas personas, sobre todo si somos capaces de detectar perfiles valiosos con las capacidades que ya tienen o que puedan llegar a desarrollar en un futuro. Pero desde luego, desde el punto de vista estratégico, es una tremenda contradicción. Lo que tendría que convocarse son puestos de tecnología, lo que tendría que convocarse son puestos de dirección pública, lo que tendría que convocarse son puestos inéditos o insólitos, nunca antes convocados, algunos porque te lo dice la ley, por ejemplo, delegado de protección de datos, otro porque son más que conveniente, compliance officer, y otros porque la propia evolución de la tecnología también te lo va a exigir. Y no quiero solaparme con un tema que creo que viene después, pero, por ejemplo, los algoritmos, para que tengan esa ética, que evidentemente no puede tener un algoritmo porque el pobre no es ni bueno ni malo, pues a lo mejor hay que poner una o dos o varias personas supervisando algoritmos o supervisando trámites automáticos o incluso autónomos. Son nuevos puestos de trabajo. ¿Se están convocando? Pues como bien dices, no se están convocando. Que de las personas que tenemos y de las que pueden entrar en los próximos años podemos extraer esos puestos. Quiero pensar que sí, porque si no, estamos absolutamente no solo no solucionando, sino agravando el problema. Entonces, tendríamos pues el mismo problema multiplicado por 10 o por 100 o por 1000 si es que no paramos de absorber los mismos perfiles que ahora mismo nos sobran. Como dice María, con todo el cariño. Claro, cuando utilizamos la expresión con todo el cariño, que lo que queremos decir es que no se ofenda a nadie, pero esto es así. Ahora mismo, determinados perfiles nos sobran. No determinadas personas, determinados perfiles, porque una persona puede evolucionar. Y un puesto de trabajo puede desaparecer y la persona que lo ocupa se puede ir a otro puesto de trabajo. Entonces, quiero pensar que ese problema tiene solución. A mí, personalmente, no me gusta nada que entren miles de grupos C2. No me gusta. ¿Por qué? Porque la lógica dice que por lo menos su adscripción inmediata va a ser a puestos de trabajo automatizables, por lo cual, insisto, estamos agravando el problema, pero quiero pensar que no van a ser zombies durante 40 años, no van a ser un lastre, sino que vamos a poder reutilizar ese talento que seguro que lo hay, y vamos a poder asignarles los puestos que ya, ahora mismo ya nos hacen falta y en el futuro todavía nos harán más falta. Esa inteligencia emocional, ese liderazgo, esa capacidad de resolver problemas desde el sentido común, esa empatía, esa atención al público. La gente que está entrando ahora o que va a entrar en los próximos meses o años en la administración se va a tener que dedicar a esas cosas. Si a esa plaza le llamas auxiliar administrativo, pues empezamos mal. Pero, insisto una vez más, quiero pensar que eso tiene solución, aunque desde luego como planteamiento no me encaja y no me gusta.
Sí, yo pienso que en este punto nos llevamos o nos guiamos por las inercias. Creo que lo comentaba pues, en la pregunta anterior, lógicamente, hay una tendencia sistemática que todo lo que queda vacante automáticamente se incluye en la siguiente oferta de empleo público, salvo que quede demostrado, acreditado o manifestado de una manera muy clara la improcedencia de su convocatoria. Y es algo que en la Administración, pues cuando eso se intenta hacer con carácter general, no cuenta con mucha adherencia, porque se interpreta el perder una plaza como el perder una posición de poder. Parece que estamos perdiendo una plaza fuerte o un castillo medieval. No tiene nada que ver con eso. Si realmente esa plaza no se va a perder, lo que se va es a reconvertir, a racionalizar o a aplicar de otra manera que permita su cobertura y su provisión, lógicamente, por los sistemas establecidos al efecto y que permita dar respuesta a las necesidades, insisto mucho, y soy muy pesada, derivadas del servicio a los intereses generales, no a las expectativas particulares ni a los intereses de colectivos concretos y específicos. Somos administración pública y trabajamos al servicio de los intereses generales que cada vez se están volviendo más complejos y como lo hemos visto en tiempos pandémicos, más exigentes con la actividad administrativa que se desarrolla por las administraciones públicas y que requieren mayor especialización, mayor complejidad y sobre todo mayor inmediatez en la resolución de problemas complejos y capacidad de adaptación al medio, de manera que ya no nos sirve pues esos perfiles burocráticos de bueno, no lo hago hoy, ya lo haré mañana o ya lo haremos la semana que viene o tengo más cosas que hacer. Cuando la sociedad está en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo hoy en día, demanda una solución rápida. No le podemos decir desde la administración a la persona que tiene su negocio cerrado desde hace varios meses que espere a mañana, a ver si le podemos ayudar o dar una solución o que ya lo estudiaremos. O que no tenemos perfiles cualificados suficientes porque las plazas de esa categoría están vacantes, están incluidas en oferta y todavía no se ha ejecutado. Eso hoy por hoy no nos sirve y pienso que al nivel al que vamos en cuanto a ofertas de empleo público, pues va a ser complejo. Nos vamos a ver en la necesidad de efectuar una reconversión sectorial, funcional, laboral y también personal de, como bien apuntaba Víctor, de las personas que trabajan en el ámbito de lo público. Y aquí vamos a necesitar mucho que, ya que insistimos tanto en cuidar al elemento humano, que el elemento humano también sienta que debe cuidar un poco a lo público y a la administración, porque esto, como siempre, como en toda relación, tiene que ser a la recíproca. No puede dar una parte todo y la otra nada, porque si no, no va a funcionar. Y en este caso sucede un poco lo mismo. No puede ser tampoco que decidamos poner el foco en cómo podamos mejorar la administración, en cuidar a las personas, cuidemos al factor humano, si luego el factor humano se desentiende por completo de los valores de lo público o, en muchos casos, pues ha ingresado, que pienso que son los menos, ahí coincido con Víctor, sin valores de servicio público y no se molesta por adquirirlos, ¿no? O por valorar el privilegio que tiene de servir a la sociedad. De manera que aquí vamos a necesitar también que ese elemento humano se ponga en los zapatos de la administración y piense cómo puede mejorar y cómo puede reconvertirse. Algo que en el sector empresarial privado sucede todos los días. Hay muchísimo talento senior, muchísimos profesionales que llegados a una edad que es bastante injusto que se les llame senior, porque con 50 años nadie puede ser un senior, por Dios, pero bueno, la realidad es esa y que se reconvierten día tras día y que después de haber estado un número determinado de años en un puesto de trabajo se ven obligados a cambiar radicalmente, a familiarizarse con nuevas herramientas de trabajo, entornos digitales y la opción es hacerlo o hacerlo, porque si no lo hacen pueden estar en la calle al día siguiente. Esto en la administración no sucede y es algo que no se valora adecuadamente, sobre todo por aquellas personas que se resisten al cambio y que se niegan a adquirir nuevos conocimientos y capacidades, que no deja de ser lo que ahora está tan de moda, que es el upskilling y el reskilling, o sea, no deja de ser una reorientación o mejora de los propios conocimientos o, por así decirlo, un incremento de grado en el nivel de conocimientos o de la expertise que se puedan tener. También pienso que en este ámbito va a ser muy importante a la hora de plantearnos en qué ocuparemos a todo este personal que pueda ingresar, que va a ingresar, esto está claro, si las ofertas de empleo público están en ejecución, lo que hay que pensar es que habrá que tener la valentía suficiente por las partes legitimadas para la negociación colectiva, que no somos, me imagino que ninguno de los que estamos aquí en ese sentido, somos funcionarios o directivos, no las tenemos, pero sí quien se sienta a una mesa de negociación para negociar la valentía suficiente para que todas las actuaciones que se vayan a desarrollar en este ámbito persigan el bien común. Va a llegar un momento en que haya que poner un freno y decir, hasta aquí hemos llegado. No podemos seguir convocando a las vacantes sistemáticamente. Lo que tenemos ya lo tenemos. Lo que tenemos en marcha ya está, pero a partir de ahora hay que hacerlo de otra manera. Quizá, pues como en todo, no hay recetas mágicas, pero la planificación es fundamental
y planificarse, aunque no sea para el próximo año, pero sí para dentro de 2, y dejar de hacer lo que veníamos haciendo porque siempre se hizo así, puede ser un punto muy importante. También pienso que quizá va a ser más complejo intentar reorientar aquellos perfiles profesionales asignados a tareas de menor cualificación profesional o académica o a menor complejidad en cuanto a su ejecución. Estamos pensando fundamentalmente en muchos perfiles como son los perfiles de oficios, que puedan ser desarrollados con maquinaria o por otro tipo de modalidades de prestación del servicio. Insisto, todos aquellos perfiles profesionales que no supongan labores, tareas o destrezas de cognición, de interpretación o de procesos que únicamente pueda desarrollar el cerebro humano en entornos de carácter complejo, va a ser mucho más difícil de automatizar. Ahí discrepo de mi apreciado Carlos Ramió, porque él insiste que hasta los jurídicos se van a poder automatizar. Yo lo tengo menos claro porque pienso que, como jurista, pienso que por suerte o por desgracia, en derecho todo es defendible y bueno, pues los tribunales están llenos de resoluciones judiciales, la jurisprudencia es muy ilustrativa de lo complejo que es aplicar un ámbito específico como es el derecho, de manera que, bueno, insisto en la idea central, pienso que sobre todo hay que tener valentía para buscar ese bien común que necesita la administración para poder ser eficiente, porque, me repito mucho, pero la sostenibilidad del modelo está en juego. Bueno, ya lo empezabais a apuntar un poco en vuestras intervenciones. De hecho, creo que Víctor ha hablado ya de puestos dedicados a la supervisión de algoritmos y así. Y la siguiente pregunta era para ver si podíais definir un poco qué puestos de trabajo creéis que ahora no existen, pero que van a ser habituales y van a tener las administraciones y quizás estén vinculados más a este ámbito, ¿no? de lo digital, de la ciencia, de este nuevo mundo de automatización. Espera, el micro. No sé si quieres empezar tú, María, ahora. Venga, pues empiezo yo por llevarle la contraria a Víctor un poco también. A ver, yo lógicamente, y en ese sentido, pues también tomo un poco el testigo de lo que Víctor apuntó al principio de su intervención. Pienso que el teletrabajo nos da un margen muy amplio para configurar nuevos perfiles profesionales, no porque deseemos configurarlos, sino porque nos vamos a ver obligados a ello. Pensemos que en entornos de trabajo colaborativo por medios remotos o de trabajo digital, de desempeño remoto, vamos a necesitar gestores de equipos, porque una de las grandes deficiencias que se está detectando con el desempeño por medios remotos es la fatiga que presentan muchos grupos de trabajo cuando están de manera sostenida desempeñando sus funciones en remoto y lo difícil que es liderar equipos remotos. Sin perjuicio de que no vamos a entrar aquí en el ámbito del liderazgo, yo insisto mucho en una idea que también repito, no se puede liderar a quien no desea serlo. Entonces esto no funciona como en el fútbol, ¿no? Que al final la culpa es del trainer y hay que echarlo porque no sabe motivar a la gente. No, yo siempre digo que a trabajar todas las mañanas hay que levantarse motivado. No vamos a la administración a que nos motive nadie. Si no nos motiva una estabilidad en el empleo todos los días, un trabajo para toda la vida y un sueldo fijo a final de mes, no nos va a motivar nada. De manera que en ese sentido, bueno, pues la administración no es la animadora sociocultural de los funcionarios. Hay que motivarse cada día con el trabajo, que tenemos una situación muy buena y más en comparación con la que está viviendo en estos momentos pues el resto de la sociedad. Pienso que estos perfiles profesionales que no únicamente serían cualificados, porque sabéis que está en marcha en algunas comunidades autónomas, en concreto la mía en Galicia, la reforma de la formación profesional, que la defiendo mucho porque es la gran olvidada en nuestro país. Tenemos un exceso de titulaciones universitarias y de grandes masas de personas con varias titulaciones universitarias que se dedican a cuestiones profesionalmente diferentes a lo que han estudiado, ¿no? Esto pienso que, con independencia de que lógicamente es muy legítimo que todos queramos estudiar y aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pues nunca estaremos lo suficientemente agradecidos, pero en algo hemos fallado como sistema académico y también como sociedad para que algo tan valioso como es la formación profesional y tan apreciado en otros países, estamos pensando en Francia, en Alemania, las escuelas de maestría industrial tan importantes y que tienen tanta consideración, no solo social, sino también académica, pues aquí en España la seguimos viendo un poco como esa hermana pequeña de la universidad. Pienso que muchos perfiles de formación profesional pueden ajustar sus necesidades y sus contenidos académicos a lo que necesita la administración. Estamos pensando, como decía, no solo en gestores de equipos remotos de teletrabajo, sino en técnicos de evaluación y control.
no solamente en técnicos de apoyo a administración electrónica, sino de control de rendimiento, control del rendimiento y de objetivos y establecimiento de indicadores en teletrabajo. También en gestores de datos, tanto a nivel técnico como a nivel operativo, porque la administración es generadora de una ingente cantidad de datos que no sabemos manejar, que no sabemos tratar o que no lo hacemos. No hay mucha cultura del tratamiento de datos y sobre todo nos da una información muy valiosa de cara a reorientar las necesidades del servicio público y de conectar con la sociedad, que en estos momentos quizá estamos mirando hacia el otro lado y podríamos utilizar. También, pues como algo apuntaba Víctor, aquellos perfiles relacionados con inteligencia artificial, con robótica, con sensórica. Insisto, aquí la formación profesional y en concreto la formación profesional dual tiene un campo y un ámbito pues, que está demostrando ser muy exitoso tanto en otros países como en España. También especialistas en bienestar organizacional, porque va a ser algo poniendo ese foco en la importancia del elemento humano en lo que nos vamos a tener que centrar. El tipo de gestión pública que se está desarrollando y que parece que vamos a desarrollar de aquí a unas décadas, como os decía, es mucho más complejo, más volátil, más incierto y requiere de una capacidad de adaptación y respuesta inmediatos. De manera que eso revierte directa o indirectamente en el bienestar de las personas que trabajan en una administración y en el clima laboral y en el bienestar organizacional. También eso necesitamos medirlo, sobre todo desde la óptica de la prevención de riesgos laborales para poder prevenir pues, determinado tipo de situaciones que se puedan generar, como el síndrome del burnout, del trabajador quemado o muchas otras en cuanto a desmotivación profesional de los equipos, sin perjuicio de que, insisto, la motivación se trae de casa, lo repito por si alguien se le olvida por el camino, y también especialistas en entrenamiento del desempeño, porque nos ha sucedido que muchas personas no son capaces de organizarse y el teletrabajo lo ha mostrado, de tener una autodisciplina para poder organizar su trabajo, no dispersarse con otras cuestiones, porque el mundo digital es muy rico y ofrece una tecnología fantástica y unas herramientas fantásticas para poder trabajar, pero también ofrece muchos distractores. Y en no pocas ocasiones existen empleados y empleadas públicas que presentan un desempeño muy inferior en teletrabajo al que muestran en presencial. Quizá porque no son capaces de controlar, de organizar su tiempo de trabajo, de entrenar su desempeño y sobre todo también de fijar límites. Nos ha sucedido que hay equipos que presentan mucha fatiga digital y que cuando averiguas un poco te das cuenta de que te confiesan un poco casi en secreto que es que el fin de semana, si no soy capaz de dormir, me pongo a teletrabajar. Error. Eso no se puede hacer, porque de esa manera lo que vamos a conseguir es cansarnos, fatigarnos, ¿no? Desconectar del trabajo y no poder desempeñar nuestro trabajo en el día a día de manera adecuada, de manera que especialistas en el entreno o entrenamiento de desempeño también es esencial. Como en todo, y especialistas en formación y aprendizaje también son esenciales, sobre todo en la gestión y transferencia del conocimiento, porque, y de esto sabe mucho José Antonio Latorre, pero cierto es que hay un ingente banco de conocimiento en la administración que no somos capaces de que genere valor público para las generaciones venideras, que generalmente suele estar vinculado a una persona o un perfil concreto y que depende de la generosidad de esa persona para con los demás y para con la organización en la que sirve el querer transferir ese conocimiento o no. Hay muchas iniciativas de mentoring muy buenas y muy positivas, pero insisto que deberíamos tener algún especialista que nos ayude a ver cómo, desvinculándolo del hecho personal y de la generosidad como cualidad personal de quien tiene esos conocimientos, pueda generar que revierta y genere valor en la administración. Y por último coincido con Víctor también en cuanto a los puestos de carácter directivo, el poder dirigir o el ejercicio de un liderazgo ya cualificado, y estamos hablando de un liderazgo adaptativo, no de un liderazgo técnico, porque en muchas ocasiones tendemos a confundir la expertise técnica con el liderazgo. No es lo mismo ser jefe que ser un líder y no implica el ejercicio de un rol de dirección el que se tenga que tener una especialización técnica o una expertise técnica. Esto es algo importante que en la administración tendemos mucho a confundir. Bueno, yo por aportar algo más, porque la verdad es que María ha contestado de forma brillante y muy completa. Creo que ha dicho todos los puestos. Le ha faltado decir el tío de la vara, que es alguien que pone firme a los funcionarios díscolos, ¿no? Ese pero siempre hace falta, Víctor, siempre hace falta. No, ese lo pondría también, pero bueno, por sistematizar un poco lo que ya has dicho, porque realmente voy a aportar pocas cosas nuevas, pero sí que creo que podemos ponerlo en perspectiva o decirlo de otra manera. Es decir, yo creo, hablando de puestos de trabajo del futuro, yo creo que van a establecerse en 3 categorías. En primer lugar, puestos de dirección. Estoy diciendo, de hecho, las 3 categorías veréis que en ningún caso van a ser
susceptibles de automatización, con lo cual tienen sentido en esa administración futura donde los algoritmos y las inteligencias artificiales ya realizan algunas tareas. Por lo tanto, primero, puestos de dirección. Esa dirección, como muy bien ha dicho María, adaptativa, flexible, ese liderazgo en remoto, ¿no?, que muy pocos han sabido hacer durante el confinamiento, ¿no? ¿Cómo se es jefe cuando todo el mundo está teletrabajando? Pues alguno lo ha pasado muy mal, ¿no? Entonces, ese liderazgo moderno, adaptativo, menos técnico y más coaching, ¿no? Y sobre todo la dirección de equipos, no tanto de departamentos. Los jefes, entre comillas, de la administración, estamos acostumbrados a que sean los directores de área, los jefes de servicio, en fin, ese staff alto o medio alto que realmente la etiqueta de jefe casi que se lo da el organigrama. Tampoco en sus funciones hay nada que sea muy distinto al de un puesto de trabajo sin mando, pero no, yo estoy hablando de otro tipo de puestos, vuelvo a decir, de coordinación, de liderazgo y de dirección de equipos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puestos relacionados con la tecnología. Evidentemente, esto es lógico porque en unas administraciones más tecnológicas, pues todo lo que tiene que ver en sentido amplísimo con la tecnología, desde los tradicionales informáticos, que evidentemente pues seguirá habiendo informática, hasta personas expertas en datos, que también lo ha dicho María, supervisor de algoritmos, que lo he dicho yo antes, todo lo que tiene que ver con tecnología en todas sus vertientes, desde la tecnología algorítmica que podemos aplicar al procedimiento, pasando por los certificados de firma electrónica, hasta la tecnología de sensores, Smart City, los capturadores de datos, también, que no sería exactamente un tecnólogo, el intérprete de los datos, también en la línea de lo que apuntabas, con lo cual, categoría, que sería amplísima, serían puestos de trabajo relacionados con las tecnologías como instrumento. Y ahí hay, como digo, infinidad de variantes. Y el tercer rango o la tercera categoría serían los puestos de trabajo relacionados con las personas. También amplísimo. Y también imposible de automatizar. Desde la atención primaria al público en esas oficinas de asistencia, que es así como se llaman. Ya no se llama registro de entrada, se llama oficina de asistencia. Y eso lo que significa es que las personas que están ahí tienen que asistir. Y asistir a otro es atenderlo muy bien, ¿eh? Entonces, ahí para eso se requieren unas capacidades en parte de inteligencia relacional y en parte técnica, porque hay que saberse la ley 39/2015 muy bien para estar ahí y saber todos los procedimientos. Quiero decir, un puesto muy poco automatizable y que tiene mucho componente intelectual. Desde luego ahí tiene que ir gente muy buena. Luego, servicios sociales, servicios asistenciales. Obviamente nos movemos en un escenario, por desgracia, donde determinados servicios no solo no van a desaparecer, sino que van a ir a más, porque la gente está muy necesitada. Por eso los que somos municipalistas defendemos siempre ese nivel de servicio público de los ayuntamientos, de todos los tamaños, porque creo que todos al final acabamos haciendo prácticamente de todo, y esos perfiles de atención directa a la persona. Asistentes y asistentas sociales, psicólogos, todo eso va a más. Todo eso va a más y no tiene nada que ver con la tecnología. Pero bueno, son personas que se relacionan con personas, imposible de automatizar. Y también aquí la reflexión sería muy amplia. Lo ha apuntado María muy bien. Pues todo lo que tiene que ver, no ya de puertas hacia afuera con el ciudadano, sino de puertas hacia adentro, habrá que ver quién está por encima, o no sé si por encima o por detrás, pero en algún momento alguien tendrá que ocuparse de medir esos objetivos que se supone que vamos a trabajar, ¿no? Medición de indicadores, todo lo que tiene que ver con el nuevo funcionamiento. Quiero pensar que cada vez más distinto de cumplir un horario, y todo lo que tiene que ver con teletrabajo, todo lo que tiene que ver con formación, muy importante, aprendizaje. Claro, lo que no podemos hacer es defender que los empleados públicos deben de tener nuevas
capacidades, nuevas aptitudes, nuevas competencias y no ponérselas ahí delante, por lo menos darle las herramientas, no solo de formación, sino de autoaprendizaje para que las desarrollen. Todo eso, pues evidentemente, son cuestiones que caracterizan a las modernas administraciones públicas y que alguien tendrá que estar detrás de eso y ocuparse de todo eso. Entonces, son puestos de trabajo con muchísimo recorrido que ahora mismo algunos de los que he mencionado ya existen y otros tendrán que crearse poco a poco y luego otros de los que existen tendrán que reinventarse. Y ya acabo esta reflexión, si me lo permitís, haciendo un poco de autocrítica o de autorreflexión, como queráis, en cuanto a mi propio colectivo, ¿no? A mí me hace mucha gracia, hablando con algún compañero, yo sé que este es un discurso políticamente incorrecto, pero es que debo decirlo. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nosotros hacemos, la contestación no es la mía, es la del otro. Nosotros hacemos dos cosas, me refiero a los secretarios. Fe pública y asesoramiento legal preceptivo. Se queda así como sonriendo. Bueno, genial, vamos a ver. ¿Me quieres decir que tú te pasas la semana? Antes he dicho que no deberíamos funcionar por horario, pero bueno, me vale el horario para poner el ejemplo. Que tú haces 37 horas y media a la semana de fe pública y asesoramiento legal preceptivo. Ojo, a lo mejor tú sí, porque yo lo que hago es resolver marrones todos los días. Que ya lo sé, que no está en mi RPT, que realmente la RPT de los secretarios y los interventores se llama Real Decreto 128-2018. A mí no me hace falta RPT porque ya tengo una norma donde pone mis funciones, pero si yo tuviera que hacer eso que pone ahí nada más, el lunes a las 11 de la mañana había acabado. Porque la fe pública es una cosa, no voy a abrir ahora un debate sobre lo que es la fe pública, pero ojo, ya he dicho algo antes de la fe pública. Está muy repartida, como la lotería de Navidad, cuando conectan con las distintas. Está muy repartida. Entre la actuación administrativa automatizada, los empleados de la oficina de asistencia, que se llaman también habilitados, no habilitados de carácter nacional, sino habilitados de la ley 39, todo lo que son copias auténticas. La fe pública está, quiero decir, no da para tanto. Y luego, asesoramiento legal preceptivo es hacer los informes que son de la competencia de pleno por mayoría absoluta. Hay muchos meses que no hago ninguno de esos. Entonces, ¿cuál es mi RPT? Quiero decir, habrá que empezar a tomarse en serio estos debates y estas reflexiones y empezar a definir esos puestos a los que nos hemos referido en esta última intervención, tanto María como yo, porque esto hay determinadas inercias que no se sostienen. Hace años que no se sostienen, pero es que ahora ya, como digo, y lo he puesto en el ejemplo, una conversación como la que acabo de compartir es ridícula. Es ridícula. Yo al final hago muchas más horas y deberíamos de medir otras cosas, pero de las 37 horas y media puedo dedicar 2 o 3 horas a la fe pública del asesoramiento legal preceptivo. Y el resto hago otras cosas. Pero realmente me pagan por lo que hago esas 3 cosas. O sea, esas 3 horas no tiene sentido. Bueno, pues nada, siguiente pregunta. Sí, me gustaría ahora haceros algunas preguntas que han escrito por el chat, que está bastante animado. Y por seguir un poco quizás con la línea hasta que estábamos hablando de los puestos de futuro, preguntan si creéis que estos puestos que estáis definiendo ahora tendrían recorrido y permanencia en el tiempo, en el sentido que entendemos ahora el personal funcionario que trabaja para una administración una media de 40 años. ¿O creéis que son puestos que no se extenderán tanto en el tiempo? Un segundo, que creo que Víctor le falla el micro. Ahora. ¿Yo o María? Como queráis vosotros. Venga, empiezo yo. A ver, yo pienso que sí, es una muy buena pregunta y muy interesante porque tendemos a pensar que quizás sean puestos de trabajo de carácter efímero. A mí esta frase, y creo que lo decía hace algunos días en alguna otra presentación, de que el teletrabajo ha venido para quedarse, no me gusta mucho porque creo que en la vida nada viene para quedarse, ¿no? Todo viene y todo pasa y, como decía Machado, pero lo nuestro es pasar, ¿no?
Y en ese sentido es algo que ha venido, que va a estar bastante tiempo con nosotros, pero quizá en unas décadas nos sorprendamos y quizá no exista ni teletrabajo. Ya directamente existan funciones que hayan sido o automatizadas o existan, bueno, pues nuevas necesidades derivadas de un interés general muy cambiante. Ahora bien, yo pienso que sí son puestos que van a tener una estabilidad y una permanencia porque así como pienso que el modelo va a evolucionar, también pienso que no va a involucionar. No vamos a volver a la etapa de hace 15 años, donde todo esto de trabajo remoto, entornos digitales, gestores de equipos de teletrabajo o gestión del dato era casi como una quimera o bueno, como Víctor podrá decir bien también, era casi una idea innovadora pues, de personas como Víctor, como yo y como muchos otros más que tenemos ganas de innovar y que estábamos un poco alucinados, ¿no? Porque esto lo hemos vivido todos. Entonces, pienso que sí van a ser puestos de trabajo que vayan a tener una estabilidad y una permanencia. Ahora bien, voy a decir algo que probablemente tampoco va a ser muy políticamente correcto. Yo pienso, y así lo dije este verano en los encuentros de verano del INAP, que se celebraron en colaboración con la Universidad Complutense, yo creo que el modelo actual de empleo público también está agotado. Y el modelo de vínculo, de permanencia hasta la edad de jubilación, probablemente haya que replanteárselo. Y lo digo yo que soy funcionaria de carrera, o sea, como muchos de vosotros aquí. Pienso que tendremos que importar y hacer un poco de benchmarking y mirar a nuestro alrededor, pensar que hay más vida fuera de nuestro ombligo y ver cómo se gestiona el servicio público en otros países. Quizá esa ausencia de permanencia total, pase lo que pase, hasta el día que nos jubilemos, pueda ayudar a que el servicio público sea más eficiente, a que quien ingrese en el empleo público lo haga con valores y con plena conciencia y no como un lugar donde encontrar pues, ese remanso de paz económica y esa estabilidad que desde el punto de vista humano es totalmente comprensible, pero que quizá no es lo que necesita el servicio público. Y pienso que quizá habría que plantearse conformar un núcleo duro de la función pública que esté estrictamente integrado por aquellos perfiles que vayan a tener un carácter más estable y más permanente en cuanto a su necesidad estructural, que en estos momentos conforman un núcleo muy importante las funciones directivas, que siempre han estado muy asociadas a las técnicas superiores, pero que no tienen nada que ver con ellas. Eso probablemente sí requiere de una estabilidad o de una permanencia. Que curiosamente la dirección pública profesional a algunos niveles no la tiene, pero sí sería recomendable una permanencia, mientras que quizá plantearnos si un gestor de un equipo de teletrabajo tiene que ser funcionario de carrera hasta que se jubile. Pues quizá no, quizá nos tengamos que plantear un tertium genus o un tercer género de modelo de empleo público que no sea un laboral temporal ni un funcionario interino, pero que tampoco sea un funcionario de carrera en lo mismo hasta que se jubile. Bueno, es una idea y la dejo. También es cierto que, como siempre digo, puede haber plazas definidas de una manera más amplia y que luego sea el puesto de trabajo el que acote un contenido funcional más específico que se pueda necesitar en un momento concreto. Insisto, pienso que es que la revolución, el tsunami que se lleva gestando mucho tiempo, no lo queremos ver, pero esta es una de sus implicaciones también, el replanteamiento del modelo a todos los niveles. Bueno, yo en la misma línea que María, lo primero de todo es decir que, como ya dijo el gran Clint Eastwood, ¿no? A María le gusta mucho el cine también, el que quiera una garantía, que se compre un tostador. O sea, garantía, ahora mismo, hablar de garantía en el mundo que vivimos, yo no sé si el siglo XXI a lo mejor es el último de la especie humana. Tampoco quiero ponerme catastrofista, pero gente más inteligente que yo, como Stephen Hawking, ya lo dijo, el hombre antes de morirse, que o abandonábamos la Tierra o esto va a ser inhabitable. Por eso a lo mejor tiene que ver con lo que decíamos antes, de que estamos explorando bastante Marte, ¿no? Últimamente. Pues igual es para ir ahí. Entonces, claro, en un mundo, la reflexión tiene que ver en el sentido de que en un mundo en el que tenemos ¿no? sobre la cabeza tantas amenazas, tanta incertidumbre, pensar que ahora mismo, lo que decíamos antes, los jovencitos y las jovencitas de 25 años entren en un puesto, en una plaza y luego al mismo tiempo en un puesto y van a estar 40 años haciendo lo mismo, es impensable. Incluso aunque podamos destinarlos desde el principio a uno de estos puestos nuevos o modernos o de última generación que hemos descrito. Yo pienso también igual que María en ese sentido. Los de las tres categorías que he empleado antes, los de dirección pública o coordinación y los de asistencia, los de trato directo con las personas, sí que los veo más a largo plazo, porque veo problemas. Esto es como si a alguien le preguntas, ¿usted cree que habrá médicos dentro de 40 años? Pues sí, habrá médicos dentro de 40 años.
hay profesiones que creo que pase lo que pase, pues solo podría acabar con la medicina el fin del mundo, ¿no? Porque mientras haya seres humanos habrá personas que se ponen malitos y malitas. Entonces creo que hay puestos que la lógica dice que tienen un largo recorrido, pero luego la categoría, vamos a decir, de tecnólogos, como también decía María, relacionados con la coyuntura, pues bueno, la empresa Kodak se las prometía muy felices a mediados del siglo XX con su negocio de cámaras fotográficas. Luego superó a duras penas el cambio a la cámara digital, pero luego ya los móviles inteligentes arruinaron, ¿no?, del todo la empresa. Todo cambia y desde luego lo que tiene que ver con tecnología, puestos de trabajo o todo tipo de cuestiones, tanto objetivas como subjetivas, son las más inestables, porque la tecnología nunca va a parar de evolucionar. En cambio, los puestos de dirección, todo lo que tiene que ver con personas resolviendo problemas de otras personas, eso sí que veo que tiene un largo recorrido, porque me puedo equivocar, ¿no?, pero la lógica dice que determinados problemas, no exactamente los mismos, pero determinadas situaciones o problemáticas sí que se van a repetir a lo largo de los años, ¿no? Entonces, creo que algunos puestos sí, de alguna manera o entre comillas, tienen asegurada su supervivencia por lo menos unas cuantas décadas más, y otros puestos de trabajo, la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Puede ser que creemos un puesto, la pregunta era buena, como decía María, que creemos un puesto que tiene sentido y dentro de 5 años no lo tenga. A lo mejor hay que crear esa nueva categoría de empleados públicos que no sean interinos, porque lo del interinaje siempre, ¿no?, tiene esa parte tramposa, pero que tampoco sean empleados de carrera para siempre, porque si están vinculados a un puesto de trabajo que se va a amortizar en 10 años, pues igual no tiene sentido. Pero bueno, sí, desde luego, cada vez el mundo es más cambiante y determinados puestos seguro que dentro de 10, 20, 30 años no existirán. Ni siquiera los que se van a crear ahora existirán. Hay también quien hace previsiones de escenarios futuros y le gustaría saber vuestra opinión acerca del que propone. Y es que básicamente considera que el empleo público va a evolucionar en 2 líneas. Por un lado tendremos los puestos técnicos y de alta especialización y directivos, y por otra parte las administraciones públicas, especialmente la local, acabarán siendo un espacio de acogida de personas que no son demasiado interesantes para el mercado laboral privado. ¿Qué consideráis de esto? ¿Es posible? A ver, yo lo veo difícil en el sentido de que creo, insisto, que, bueno, no quiero ser apocalíptica tampoco, pero ya lo dijo Rafael Jiménez Asensio el año pasado, precisamente un webinar en el que participamos Víctor, Rafael y yo, organizado por Gobierno Transparente. La crisis que se avecina va a ser muy dura. Yo pienso que ya lo está siendo, probablemente en estos momentos, pues parte de la sociedad no la estamos viviendo con toda su crudeza, pero más pronto, más tarde va a llegar. Yo no creo que la administración local se pueda permitir convertirse en un reducto de personas poco cualificadas o poco interesantes para el sector privado, porque tampoco gran parte del sector privado en estos momentos está para muchas fiestas. Estamos pensando en que en un país de un tejido económico como en el que vivimos, que bueno, pues por sus características y su posicionamiento estratégico en el arco mediterráneo y por nuestro número de horas de sol, nuestro ingente patrimonio histórico y cultural y nuestra diversidad, bueno, pues es un destino turístico de primer orden en Europa y también en el mundo. El sector privado que tenemos, bueno, pues no lo digo yo, es algo que los hechos demuestran, pues no se ha preocupado demasiado tampoco por captar un talento especializado. Tenemos grandes talentos en el ámbito científico que se tienen que ir de nuestro país porque no encuentran aquí un lugar acorde a realmente al perfil que tienen, de manera que tampoco creo que el sector privado, tal como está configurado y salvo que evolucione, vaya a absorber todo el nicho de talento y de potencial que existe en la sociedad, que es mucho. Por
otro lado, también es cierto que, insisto, la crisis económica no va a permitir que probablemente ninguna administración pública, pero ni la Administración General del Estado, ni ninguna de las 17 comunidades autónomas, ni las entidades locales puedan permitirse, bueno, pues más allá de las situaciones que existan a día de hoy, ir incrementando sus plantillas de una manera tan exponencial sin hacer nada, porque sinceramente, ojalá me equivoque, pero pienso que va a ser difícilmente sostenible desde la perspectiva económica y, ojo, desde la propia conceptualización social. Yo creo que, bueno, ojalá no llegue ese día, pero el día que se llegue una crisis económica lo suficientemente profunda que afecte o ataque a unas de las bases más sólidas que podamos tener en nuestro país, sistemas de previsión social o similares, alguien se planteará qué está pasando con los funcionarios y qué pasa para que las administraciones tengan un nivel de interinidad, un nivel de indefinición de vínculos contractuales laborales sin solución de regularización a lo largo de los años. Alguien se va a preguntar en la sociedad qué pasa con eso y alguien va a exigir que se ponga orden en eso, y yo creo que ese día no está tan lejano. Ya os digo, no tengo una bola de cristal y ojalá me equivoque y no quiero ser apocalíptica, pero pienso que eso va a pasar, con lo cual, pues, bueno, no tengo yo tan claro que esas dos líneas de futuro del empleo público se vayan a materializar tan claramente y, sobre todo, insisto, hay que distinguir los perfiles técnicos de los perfiles directivos, ¿vale? Aunque las entidades locales están en muchas ocasiones pues coexistiendo o directamente no existen perfiles directivos y existen técnicos superiores que tienen que hacer pues funciones técnicas y funciones predirectivas, no creo que únicamente, bueno, pues haya una pervivencia de esos perfiles, porque entre los nuevos perfiles profesionales que probablemente demande la administración tenemos muchos perfiles que no son ni siquiera técnicos, que son operativos, que, insisto, pueden ser desempeñados por especialistas o técnicos de formación profesional, pero no van a estar encuadrados estrictamente en la estructura técnica. Quizá de la organización estamos pensando en un subgrupo A1, un subgrupo A2, no tienen por qué necesariamente y pueden dar muy buen retorno a la administración en la consecución del interés general. Bueno, yo, a ver, creo que es una buena pregunta, la verdad. Estoy de acuerdo con María en que el planteamiento probablemente no es ese. No solo no es ese, sino que como sea ese, estamos perdidos. Entonces también es un poco el deseo y al mismo tiempo lo que la lógica dice. La administración no puede permitirse ese lujo. Pero bueno, la reflexión es interesante. Yo he llegado a tener conversaciones en las que todavía el planteamiento era mucho más radical, que llegaba a decir que todo el talento, toda la gente innovadora, creativa, con capacidad de trabajo, con buenos aportes para la humanidad, serían pues emprendedores, privados, pymes, innovadores, startups, y que toda la morralla, es la palabra que utilizó, no es que forme parte de mi vocabulario habitual, pero creo que en este caso está bien empleada porque es descriptiva, y toda la morralla iría a la administración. Esto es como, hablando de futuro, la sociedad futurista de, no sé si habéis leído el libro o habéis visto la película, La máquina del tiempo, ¿no? El Time Machine, ¿no? Aunque creo que la película se tradujo como El tiempo en sus manos, con Rod Taylor, que es una sociedad de dentro de miles y miles de años, que están los Eloi, que son todos así como rubios, muy, muy guapos, y viven en la superficie, y luego en el subsuelo viven los Morlos, que son como gorilas feísimos, horribles. Yo no creo que la sociedad se vaya a dividir en Elois y Morlos. Yo creo que hay gente brillante dentro de la administración y, por supuesto, en la privada, y que hay morralla en la administración y en la privada, pero cada vez la morralla tendrá que ir a menos. Es cierto que históricamente la administración ha sido un poco el lugar donde han podido sobrevivir durante años. Quiero pensar que ya esa etapa llega a su fin, una especie de perfil que entra un poco por la puerta, ingresa por la puerta de atrás, hay un poco de clientelismo, personal que tiene una condición pues eso, de eventual político, pero que al final está 20 años. Al final ahí había, pues sí, un nicho de personas poco cualificadas que han, de alguna manera, pues han sobrevivido en la época en la que la administración, no sé si se podía permitir el lujo de tener ese lastre, pero lo ha tenido. Claro, pero no hablamos del pasado, hablamos del futuro. En el futuro yo creo que eso tiene peor encaje, porque como dejemos de ser ineficaces, ineficientes,
Es que cada vez tenemos que hacer más cosas. No sé si os habéis dado cuenta. La mayoría de los que estáis asistiendo a este webinar sois empleados públicos. Cada vez tenemos que hacer más cosas con menos dinero, más complicado, entornos más cambiantes. Es que esto no está hecho ni para tontos, ni para vagos, ni para morralla. Cada vez tenemos que ser mejores. Entonces, creo que tal y como está ahora el servicio público y tal y como está ahora el mundo, no necesitamos ni tienen encaje ni probablemente podrían sobrevivir esos perfiles que sí que hay que reconocer que históricamente los hemos tenido y ahora todavía a día de hoy, no vamos a mentir, alguno y alguna todavía hay. Pero si hablamos de futuro, no, en el futuro no los veo fuera de la administración. Hablabais también de talento y para acabar el café y con las preguntas, me gustaría también preguntaros cómo podemos atraer el talento hacia la administración para conseguir personas que puedan desarrollar de forma eficaz todas esas nuevas tareas que van a ser necesarias. ¿Cómo lo hacemos para seleccionar personas que tengan todas estas competencias y que tengan también pues, el valor de servicio público? A ver, yo creo que aquí sí que es un tema muy interesante, que nos daría para mucho tiempo más, pero es cierto que de manera muy breve pienso que en primero el legislador nos tiene que permitir innovar en los procesos de selección, porque si seguimos contemplando procesos selectivos como los que seguimos teniendo, poco vamos a poder innovar. Y sobre todo hay que tener en cuenta la complejidad de introducir elementos de innovación tal y como está el actual marco normativo, porque el riesgo es que un juez no lo comprenda y que mañana tengamos una declaración judicial anulando o declarando directamente la nulidad del proceso de selección con todo lo que ello conlleva, que no es ni más ni menos que el cese de un empleado público en casos extremos, ¿no? De manera que, y sobre todo al final, el daño a la imagen de la institución y de la organización por esa resolución judicial que en muchas ocasiones pues no ha sido comprensiva con el escaso margen, vuelvo a decir, escasísimo que ofrece el marco normativo de selección a día de hoy. Habrá que plantearse que no podemos medir volcados de conocimientos teóricos, que es lo que estamos haciendo a día de hoy para seleccionar, bien en un examen tipo test, bien en una prueba de conocimiento escrita, bien en una prueba oral o bien en un caso de práctico que tiene de todo menos práctico, porque no deja de ser un supuesto teórico que resuelve una persona, pero le llamamos caso práctico con carácter general. Estamos pensando fundamentalmente en la escala de administración general y bueno, también en muchas plazas para el ingreso en el empleo público en la escala de administración especial. A mayores de eso, yo pienso que no basta con innovar o con un marco normativo flexible y que permita seleccionar mediante otros procedimientos como selección por competencias o similares. También tenemos que ofrecer algo más porque, como bien decía Víctor, pues bueno, tal como está la administración tampoco es el lugar más maravilloso para trabajar. A día de hoy es cierto que en este momento el sector privado no está, como yo también decía, para muchas fiestas, pero en momentos de bonanza, pues quizá el sector público puede ser, bueno, pues una losa de cemento muy importante en el crecimiento profesional, personal e incluso humano de una persona. Si uno tiene la desgracia de ingresar en una organización pues que tenga un clima poco favorable a la mejora personal, donde cualquier intento por mejorar se entienda como una ambición desmedida, porque esto existe en la realidad, y bueno, cualquier intento por revertir el conocimiento o la experiencia que uno pueda tener en la organización, pues se ve como algo a eliminar. Pienso que hay que mejorar condiciones laborales, también ofrecer un entorno amable, innovador, establecer la posibilidad, insisto, de crecimiento profesional y también trabajar mucho en el bienestar laboral, porque si después a las personas que ingresan nuevas no les ofrecemos la posibilidad de trabajar por proyectos, de aprender en ámbitos distintos y los condenamos a trabajar toda su vida en un ámbito concreto y específico, de manera rutinaria y sobre todo si después cuando nos solicita algún tipo de flexibilidad, de mecanismo de compensación extrasalarial, como puede ser incluso el teletrabajo, pues le decimos que no porque hay que estar en presencial, porque por lo menos estás, pues entonces a las personas las desmotivamos y ciertamente esperarán a tiempos de bonanza para trabajar en otro lugar donde por lo menos puedan sentirse realizadas y que aportan a la sociedad. Quizá lo que nos hemos olvidado en la administración es que hemos perdido la perspectiva a lo largo de las últimas décadas de cuál es nuestra razón de ser, que es el servicio a la sociedad. Y para que las personas puedan servir a la sociedad también, lógicamente, tienen que poder traspasar y dar todo ese talento que tienen en beneficio de la sociedad. Si no les dejamos crecer, pues lógicamente no van a ingresar en la administración, no les interesa. Bueno, en la misma línea, además es una pregunta que se responde desde la lógica y el sentido común. ¿Quieres atraer el talento?
pues, ¿qué le ofreces al talento? Imaginémonos que hay una persona ahora mismo escuchándonos que es el más listo o la más lista de España. ¿Qué le podemos ofrecer para que ingrese en la administración? Probablemente ahora mismo no le podríamos convencer. Pero en el futuro, para que personas de esas características se plantearan en serio formar parte de esto tan bonito que en el fondo es el servicio público, habrá que ofrecer puestos de trabajo muy chulos, muy estimulantes, desde el punto de vista profesional y personal. Desde luego, cuestiones, como decíamos antes, automatizables o incluso puestos técnicos, pero aburridísimos, sin ningún valor añadido, personal ni profesional. El más listo o la más lista no va a querer ser funcionario, no va a querer ser empleado público. Luego, ¿cuál es nuestro incentivo? En el sector público se paga mucho peor que en el sector privado. Y luego pedimos una serie de horas, que es una de las cosas que tendríamos que cambiar. Bueno, ofrece calidad de vida, ofrece teletrabajo, teletrabajo mixto, horario flexible, conciliación. Vamos a ofrecer cosas, o sea, el talento, ¿a dónde va? Bueno, pues hay muchos estímulos para que una persona que realmente tiene talento, además, cuanto más talento tiene, menos basa su decisión profesional exclusivamente en el dinero. El dinero obviamente es un factor a tener en cuenta, pero yo, si tuviera varias oportunidades profesionales donde elegir, si tuviera varias ofertas de trabajo, por así decirlo, ¿dónde me iría? Me iría a donde yo me pensara, porque luego una cosa siempre es la teoría, otra la práctica, pero donde yo pensara que voy a estar más feliz a nivel profesional y personal, donde voy a tener ese horario flexible, unas retribuciones aceptables y la posibilidad de emprender un proyecto, de poner en juego todas mis capacidades y mis habilidades. O sea, ¿de qué te sirve ser el más listo de España si luego te vas a dedicar a utilizar el 2% de tu cerebro? Entonces, para eso no fiches al más listo, ficha a uno de los más tontos, ¿no? Claro, tenemos que hacer lo contrario. Entonces, claro, el talento está por ahí, existe, el talento está en el mundo. Obviamente, por razones de estadística, hay pues más personas vamos a decir, sin talento, quiero decir, que con talento. Es una cuestión estadística. Y muy pocas personas con mucho talento. Es lógico, en el mundo hay de todo, en el mundo tiene que haber de todo, pero si queremos que los mejores y las mejores tengan, por lo menos, le den una vuelta en la cabeza de si fichan o no fichan por la administración tendrá que tener algo, el caramelo, algo que ofrecer. Y ese algo que ofrecer, insisto, no es solo dinero, sino un estímulo profesional, un proyecto. Si de verdad tienes vocación de servicio público, lo que quieres es desarrollar un proyecto que luego tenga un retorno, que genere valor público. Eso es estimulante desde el punto de vista intelectual y personal. Eso estaría bien. El talento podría subirse a ese autobús. Ahora bien, si lo que ofrecemos es un puesto, incluso puestos para titulados, pero tag de no sé qué, o letrado de licencias. Tienes un modelo de informe y lo único que tienes que hacer es copiar y pegar. Pues si yo tuviera mucho talento, eso no me estimularía nada. Entonces, pues bueno, al final en el problema está la solución y en la solución está el problema. Vamos a ver si somos capaces de implantar todos esos cambios, de desarrollar todos esos puestos de trabajo, crearlos, ¿no? Muchos de ellos a los que nos hemos referido, y algunos de esos puestos sí son muy chulos, son muy estimulantes para atraer el talento. Pero ahora mismo, de lo que tenemos, atractivo, lo que se dice atractivo, tenemos poquito. Y nada, ya está. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por finalizado este encuentro. Agradeceros a todos los asistentes y sobre todo pues a vosotros, nuestros dos ponentes invitados, a María da Pena y Víctor Almonacid, el haber estado aquí hoy con nosotros debatiendo uno de los temas, pues yo creo que pues, más importantes que hay ahora mismo en la actualidad del sector público.
Y bueno, espero que os haya resultado interesante a todos y espero contar con vosotros en el próximo ciclo de cafés virtuales. Muchísimas gracias a los dos y a todos por haber venido. Muchas gracias y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Buena tarde. Gracias, buenas tardes, un placer.